Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa Enfoque con FY. Los saluda Malena Mejía, gerente de consultoría de la firma. El día de hoy vamos a tratar el tema de la declaración jurada de impuesto a la renta de personas naturales. Para ello hemos invitado al doctor Luis Córdoba Zavala. Él es abogado acá en la firma y es experto en derecho tributario. ¿Cómo estás, Luis? Hola Malena, muy buenos días. Bien, gracias por invitarme otra vez y compartir un poco lo que uno sabe sobre este tema. Este tema resulta importante en esta época porque la presentación de las declaraciones juradas se va a realizar a partir del mes de marzo, tengo entendido. Ya tú nos explicarás el calendario tributario. Y muchas personas están preocupadas, ¿no? De cómo van a enfocar este tema y cuáles son sus obligaciones tributarias. Así es. Sí, el tema de declaración de persona natural es un poco complicado porque, digamos, el común de la gente no tiene, digamos, un conocimiento específico del enmarañado de normas que rigen lo que son las rentas de personas naturales. Sobre todo porque antes de una gran reforma tributaria, más o menos en 2003, las personas tributaban en forma de un solo canasto. Un globo total de rentas, todas se juntaban independientemente del tipo de renta que sea, pero luego después de esta reforma, ¿qué se hizo? Se creó, se separó por cada tipo de renta un tratamiento distinto. Básicamente en el marco general lo que se quiso hacer es disminuir la tributación efectiva de las rentas de capital para fomentar la inversión y dejar una carga más o menos alta o mediana a las rentas del trabajo. Claro, esto querría decir que a pesar de que es una sola declaración jurada la que se presenta, dentro de ella tenemos, separación, sí, ¿no? Son como distintos canastos, exacto, dependiendo del tipo de renta. Entonces, básicamente, como lo traduce el lenguaje tributario, es cedular. Desde la primera, cedular, desde la primera hasta la quinta categoría, y cada categoría, es un tipo de renta específico. Primera categoría tenemos arrendamientos y cesiones de bienes físicos en uso. En segunda categoría tenemos dividendos, regalías o ganancias de capital. En tercera categoría tenemos si es que la persona se dedica a hacer actividad empresarial directamente, sin la constitución de una empresa o a través de una EIRL, una empresa individual de responsabilidad limitada. Cuarta categoría, servicios personales independientes, estamos hablando de renta del trabajo. Y finalmente, quinta categoría, lo que es planilla. Correcto. Ahora, como decías hace un momento, la importancia de esta separación ha sido en beneficio de los inversionistas, de la renta de capital y del contribuyente, porque correcto, ahora ya no acumula para una sola tasa, ¿no? En la tasa progresiva acumulativa, no acumula todas las rentas, sino que estos canastos que tú dices tienen una tasa específica y puntual diferenciada. Correcto, las rentas de capital, que vendrían a ser en la explicación que damos un momento, primera y segunda categoría, tienen una tasa efectiva de 5%, correcto, versus las rentas del trabajo, que son cuarta y quinta categoría, la tasa va desde el 8% hasta el 30%, ¿no? Una escala acumulativa que tiene diferentes escalones, y según eso, por cada escalón te va grabando una cuota distinta. De alguna manera hay tributación sobre las rentas de capital, pero una tasa menor. 5%, y la otra sí se puede ir hasta el 30%. ¿Y arranca en 8%? En 8% arranca. Exacto. ¿Qué nos podrías decir acerca de qué es lo que tiene que tener en cuenta una persona natural para esta fecha de presentación de la declaración jurada? ¿Cómo debe enfocar su presentación? ¿Qué es lo importante? Empezando por descartar, las preocupaciones, vamos de lo más simple. Por ejemplo, los que solo reciben ingresos por planilla no tuvieran mucho de qué preocuparse. ¿Por qué? Porque el empleador se encarga de liquidar todo el impuesto mes a mes, retiene. Salvo que, como veremos más adelante, tenga gastos deducibles que digan, no, lo que te ha retenido tu empleador ha sido en exceso. Esa es quinta categoría. A las otras rentas sí, tiene un mayor grado, de participación o de vigilancia que debe tener el contribuyente para efecto de que tribute correctamente, y sobre todo no tenga, mayores sobresaltos luego o notificaciones que le llegue de SUNAT respecto a alguna incontingencia. Como lo conversábamos anteriormente, en las rentas de arrendamiento, ¿qué se da muchas veces? Que puedes tener bienes que son propiedad en una sociedad conyugal, puedes tener bienes que son provenientes de una herencia, donde hay muchos propietarios
de una sucesión indivisa y aún no se ha hecho la participación por cada uno. Distintos casos, puedes tener también bienes que la persona haya adquirido previamente a casarse, que pueden variar un poco cómo lo vas a declarar y cómo es el tratamiento respecto de estos bienes. Estamos hablando de los arrendamientos, ¿no? Claro, entonces hay determinada casuística. Exactamente. O sea, sí. Hay una casuística que uno tiene que analizar, o sea, analizar su caso. Por ejemplo, estábamos viendo el tema de renta de primera categoría. Correcto. ¿No? La renta de primera categoría son los arrendamientos, ¿no? Entonces, arrendamientos o cesión en uso, ¿no? Entonces, ahí uno tiene que analizar, ¿este bien que estoy arrendando es propio, es de la sociedad conyugal, es de una unión de hecho que tengo? O sea, no me he casado, pero convivo con alguien. También, eso también. ¿No? O pertenezco a una, soy condómino, ¿no? Condómino. ¿No? O pertenezco a una asociación intestada. Entonces, ahí es el primer análisis en renta de primera categoría. Sí, porque, digamos, Perú es un país, digamos, donde la riqueza, la gran porcentaje de la riqueza está concentrada en lo que son propiedades. Entonces, estos casos siempre se van a dar y no es casualidad que la misma SUNAT haya puesto en la DJ de persona natural que llenes mucha información respecto de que si, por ejemplo, tú eres condómino de un bien en un 20%, ¿quiénes serían esos otros condóminos? Claro. ¿Dónde se encuentra ubicado? O si tienes varias propiedades, declarar el número de suministro de agua y luz, cosas claro. así, Para digamos que la cruces. SUNAT está rastreando, ¿no? Entonces, empezando por el tema que estamos tratando de los condóminos y de las sociedades conyugales, uniones de hecho, en principio, si tú no has hecho la opción de tributar como si fueras, por ejemplo, los casados, una sociedad conyugal, si tú no has hecho esa opción, cada uno debería tributar por su porcentaje, ¿no? Correcto. Las sociedades conyugales son 50-50, entonces cada una debería tributar por cada uno de manera distinta. Igual en condóminos, si yo tengo solamente el 30%, el 20%, si se alquila el bien y se obtiene una renta, solamente por eso debería tributar. Pero ¿qué vemos en la casuística? Que en realidad es alguien que se declare afecto al impuesto de primera categoría y lo declara todo. Claro. Para simplificar digamos, el tema de que si son 5 condóminos, los 5 estén declarando mes a mes el impuesto a la renta, ¿no? Pero ¿sería válido que uno solo declare? En estricto debería ser, digamos, cada uno por su cuota, pero no vemos problemas si es que uno declara todo y luego informa en la declaración jurada quiénes son esos otros condóminos y por los cuales se está atribuyendo la renta, y al final no habría un perjuicio al fisco. Correcto. ¿No? Si lo informamos bien, digamos, no habría en principio ningún tema más allá de una simple explicación a SUNAT si es que algún día te manda una carta. El tema de los arrendamientos que no son continuos durante todo el año, ¿no? O sea, arriendo el bien inmueble, de repente era por todo el año, pero a los 6 meses el inquilino me dice, el arrendador me dice, no, ¿sabes qué? Hasta acá nomás, ya se terminó el contrato y bueno, yo acepto. ¿Cómo le demuestro a la SUNAT que los siguientes, no sé, 2 o 3 meses que me demoro en volver a alquilar el inmueble estaba vacío y que por eso no he venido tributando mi 5%? Claro, eso, por ejemplo, podríamos tomar ¿cómo se llama? El alquiler de casas de verano, casas de estancia. Claro, o un departamento que justo me lo entregaron porque venció el contrato y no es que tú inmediatamente lo alquilas, te demoras a veces. Eso ¿no? pasa. Y qué bueno que lo tocas, especialmente con el impuesto a los arrendamientos, porque se trata en función al devengado, no es en función al percibido. Claro. Entonces, si yo tengo un contrato, digamos, inicialmente a 2 años, o dentro del año vengo pagando hasta octubre, y en octubre dejo de pagar, entonces habría, digamos, un indicio de que SUNAT te diría, oye, como esto es en función al devengado, yo puedo presumir, digamos, de que has omitido un impuesto y que has seguido cediendo el bien por lo que restaban los últimos meses del año, noviembre y diciembre. Ahí tuviéramos que ser cuidadosos, a veces no lo hacemos, que el inquilino nos entregue el bien y no hacemos ningún, digamos, documento formal de una resolución del contrato, claro. Ya sea por causal o ya sea por mutuo acuerdo, ¿no? Entonces ese documento de fecha cierta, una legalización notarial, ayudaría a sustentar de que solamente se devengaron rentas hasta octubre y no por los últimos meses del año. También me parece que en el reglamento se prevé la posibilidad de demostrar que no ha sido habitado por el consumo de energía eléctrica,
¿no? O sea... Claro, eso pasa, y era lo que venía a colación con las casas de playa, ¿sí? ¿Qué pasaba? Bueno, pues hay una norma específica que te dice de que se presume que tú has cedido, que hay una presunción que tú debes pagar impuesto a la renta por una cesión gratuita de bienes. Correcto. Si tú has cedido eso, debes pagar el 6% del valor del autovalúo. Del autovalúo. ¿No? Entonces, digamos, ¿cómo pruebas esa presunción? ¿Cómo pruebas que has cedido el bien? Entonces, básicamente lo que hacía la SUNAT era un cruce de, oye, si tienes un consumo regular de energía eléctrica Claro. o de agua, yo presumo que alguien está viviendo ahí. Claro, Y como tú declaras tu domicilio en otro lado, entonces la cedió otra persona. Y ahí, digamos, que aplicaba esa presunción. Esa presunción, claro. Se puede desvirtuar de esa manera, digamos, ¿no? Con los consumos de agua y de energía que están al cero, están en el nivel mínimo, entonces tú dices, no, no ha sido habitado por nadie. Sí, porque otro medio de información no solamente es la DJ anual, porque después de la DJ anual viene también la declaración de predios. Exacto. Entonces ahí también uno, digamos, la SUNAT tiene mapeado cuántos predios tiene y también puede por ahí, digamos, ver los consumos de cada uno, y si no tuvieras ningún movimiento, digamos, regular de consumo, no debería haber ninguna base para que la SUNAT cuestione de que ha cedido gratuitamente, ¿no? Perfecto. Y uno como propietario que habita su predio, puede tener otro bien que sea, como has dicho hace un rato, una casa de playa o una casa de campo, y o sea, ya tienes 3 predios, ¿no? Pero se presume que los estás habitando tú, salvo Bueno, también, digamos, también hay un cierto criterio de razonabilidad, ¿no? Mi casa de playa solo durante la temporada la voy a utilizar, ¿no? Entonces, digamos, eso debería desvirtuar de que yo no estoy cediendo a nadie, sino que yo la estoy utilizando porque en la temporada, ¿no? Es normal que yo me mude allá, digamos, por esa estancia. Claro, eso es permisivo, digamos. La Sí. SUNAT entiende que alguien puede tener una Sí. casa en la ciudad, una en la playa. Claro, sí. No hay Lo problema. que sí, digamos, para cerrar el tema de arrendamiento, ¿qué pasaría a una persona, sobre todo a personas de edad que han acumulado, digamos, cierta riqueza, bastantes propiedades, y todas las alquilan y eso, digamos, es su jubilación? Sí. Entonces se plantea, si yo alquilo, digamos, 10 casas o 10 departamentos, ¿estoy haciendo una renta empresarial? Digamos, por el número de operaciones que estoy haciendo. No hay un criterio de habitualidad en la norma establecido que, digamos, por un determinado número de arrendamientos yo ya estoy haciendo una actividad empresarial y mi tasa de impuesto ya no sería 5%, sino sería 29.5%. 29.5, claro. ¿No? Lo que se ha dicho ahí a nivel jurisprudencial es que debemos entender que una renta empresarial implica uso de activos y también de fuerza de trabajo. Entonces, si la persona solamente cede el bien y no hace, digamos, prestaciones adicionales como vigilancia, ¿cómo se llama? Como servicios de mantenimiento o como servicios de gestión adicionales, que es trabajo, no estaría haciendo una actividad empresarial, ¿no? Correcto, Si es yo bien puedo... importante lo que comentas, porque sí es cierto que hay muchos personas, adultos mayores, que efectivamente acumulan más de 2 o 3 bienes y viven de la renta de los bienes, ¿no? Sí. De los bienes inmuebles. Se quería jalar un poco el criterio de habitualidad para venta, para Sí. otras operaciones que son de arrendamiento, pero no, es totalmente descartado, ¿no? Claro, ya eso tendría que ser, digamos, tendría que haber una modificación en la ley de impuesto a la renta, ¿no? Y establecerse Sí. que existe habitualidad, Exacto. aunque no se den otras prestaciones, ¿no? Para que se tribute diferente. Sí. Ahora pasando de renta, la de segunda. Sí. La de segunda también, en la mayoría de casos es un poco, digamos, que no requiere mayor participación del contribuyente, en el sentido de que, por ejemplo, cuando entrega un dividendo, la empresa que te lo entrega, por ser accionista, debería retenerte, y ahí ya no hay más impuesto que pagar sobre esos dividendos. Lo mismo con las regalías, ¿no? Correcto. O con un tipo de cesión de algún intangible. No debería haber mayor tema ahí, salvo que tú adviertas de que no te ha practicado la retención correcta o simplemente no te la ha practicado y tú has recibido esa renta, ¿no? Salvo esos puntos, uno podría sentirse tranquilo. Y se declara. Y o sea, hay una parte en la declaración jurada de persona Ya natural aparece precargado. precargado, ¿no? siempre y cuando la empresa que lo retuvo haya pagado. Exactamente. ¿No? Porque sí, alguna vez también nos llamaron para consultar cómo se hacía,
¿no? En el caso de que la persona había percibido el dividendo neto, ¿no? Pero la empresa no había hecho la retención. Y entonces sí había sido notificado el que había percibido el dividendo, ¿no? Exactamente, ¿no? Y si bien la SUNAT, digamos, puede ir, ¿cómo se llama?, a responsable solidario, que es la empresa que no te ha retenido, al final siempre hay que cuidar no tener inconsistencias entre mi estado de cuenta, que se revela por el ITF, versus mi declaración jurada. Por los cruces es que van saliendo, por los cruces de información. Entonces yo tengo dinero por los cuales en mi DJ no va a aparecer nada porque la empresa que me debió hacer la retención simplemente nunca la declaró. Entonces nunca va a haber ese matching, ¿no? Entonces yo tuviera que regularizarlo si es que he recibido el importe bruto. Pero si has recibido el neto, no. No, si he recibido el neto, no, de ninguna manera. De ninguna manera pagar 2 veces impuesto, ¿no? Y luego están lo que sí es las ganancias de capital, ¿no? Correcto. La ganancia de capital por venta de valores mobiliarios, básicamente acciones o participaciones de empresas. Ese sí hay que cuidar lo que es el tema del costo. Ahí estamos hablando de la parte un poco para extendernos en la explicación. Estamos hablando de las personas que tienen invertido capital en la banca o a través de la banca de inversión, ¿no? Para la compra de acciones, bonos, ¿no? O inversiones en la bolsa a través de algún broker, ¿no? Un broker, sí, claro. Exacto. Sí, cuando hay, digamos, un diferenciador en este tipo de ganancias, ¿no? Ganancia que se le dice es el ingreso menos el costo. Por eso hablan de cuidar el costo. Claro. Cuando tú haces estas ventas que generan ganancia de capital en la bolsa de valores o en el mercado integrado del MILA, todas esas ganancias se reputan de fuente peruana. Quiere decir que van a tributar a la tasa que estamos comentando de 5%. Claro, y es un poco más fácil porque las entidades liquidadoras de valores hacen la retención del impuesto, entonces también ahí no habría que preocuparse mucho. Claro, uno ni se entera, pero ya tributó. Y también al momento de llenar la declaración jurada, jala de la base de datos de la SUNAT y aparece el monto que uno paga. Exactamente, ¿no? Pero para las operaciones, digamos, fuera de estos mecanismos integrados de comercio de valores, por ejemplo, vendo acciones en una empresa, o también no solamente hablamos de valores mobiliarios, vendo una casa, correcto, que no es mi vivienda habitual donde yo vivo, sí hay que cuidar el tema del costo, porque ¿qué pasa si yo la compré en dólares, por ejemplo? ¿Qué hacía la SUNAT? Liquidaba el tipo de cambio de ese costo en función al tipo de cambio actual, que podría ser mejor o perjudicial para mí. Sí, porque han habido años en que el dólar ha estado más alto de lo que está ahorita. Claro. Exactamente, ¿no? Entonces, digamos, antes estaba un casi 4. Entonces tengo un mayor costo al momento que yo la compré, esa casa. Entonces debería respetarse ese costo, ese tipo de cambio al cual yo lo compré, digamos, hace 30 años o menos, 10, 5, 6 años, porque eso es lo que efectivamente yo incurrí, ¿no? Yo no soy una empresa que tengo ganancias o pérdidas en función al tipo de cambio. Claro, entiendo que lo que normalmente haces es, ves el valor de compra, si fue en dólares, al tipo de cambio de la fecha, y la SUNAT te actualiza esos soles que determinas en función a unas tablas, ¿no? Que mensualmente salen. Te dice qué ajuste a esa conversión le tienes que hacer para llevarlo a soles del día de hoy. Claro, eso es lo que hacía SUNAT a la hora que fiscalizaba, o por ejemplo, si esto más se dio en caso de no domiciliados, cuando hacían su trámite para acreditar su costo, te decía, no, te aplico el tipo de cambio a la fecha que yo te verifico el costo. O en sus fiscalizaciones te aplico el tipo de cambio actual, ¿no? Pero no eso debería no ser claro, el de la fecha de compra, exactamente, ¿no? Y bueno, y en función a eso ya puedes obtener cuánto es tu ganancia, ¿no? El neto para tributar. Y sobre eso tributas el 5%. Y sobre eso tributas el 5%. Y además, en el momento de la transferencia, tienes que hacer una declaración. Sí. Cuando haces cualquier venta, digamos, ahí también entra la parte del notario, que te exige que hagas la declaración, el pago definitivo, 5% por la ganancia, si no, no va a proceder a protocolarizar la escritura pública para que se inscriba en la compraventa, ¿no? Exacto, así es. Si no, ellos van a ser responsables de ese 5%, entonces no va a haber forma de que ellos acepten. Sí, no aceptarían, así es. Y bueno, entonces tenemos las de segunda categoría que habíamos dicho que se dividían en rentas de fuente peruana,
y ganancias de capital que ya no son de segunda categoría, pero que se tratan como renta de fuente extranjera, ¿no? Y como fuente extranjera están sujetas a la escala acumulativa progresiva que se junta con las rentas de cuarta y quinta categoría. Exactamente. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Ahí vamos. Lo que habíamos dicho es que cuando están en la Bolsa de Valores de Perú, de Lima, o en el mecanismo integrado del MILA, digamos, la ficción, donde sea que digamos esté esta empresa que te ha emitido el valor mobiliario, la ficción es que eso es Perú, sí, fuente peruana, ¿no? Pero cuando estás fuera de estos mecanismos, si quien ha emitido la acción que tú estás vendiendo, comercializando, o quien ha emitido el bono que tú estás comercializando es una empresa extranjera, entonces va a ser renta de fuente extranjera. Y ya no entra con la renta de segunda categoría, sino va a sumarse a las rentas del trabajo y va a tributar en función de las tasas más altas. Ahí también hay el tema de que es como un premio que da la SUNAT a la inversión a través de la bolsa peruana, ¿no? No, el incentivo está en utilizar, que el mercado local se mueva, ¿no? Que el mercado local tenga movimiento, que hay más incentivo a que se invierta por estos corredores de inversión. Claro, y para, digamos, para los contribuyentes es bueno conocer que cuando es a través de la bolsa peruana es 5% el impuesto, mientras que si es renta de fuente extranjera, esa misma operación, ¿no? Está sujeta a la tasa acumulativa que arranca en 8, pero que puede llegar hasta 30%. Exactamente, y de ahí es que, que hace no mucho tiempo hemos tenido un proceso de regularización por amnistía, porque exacto, había muchas personas que digamos, preferían tener sus fondos mediante comercializarlo en bolsas extranjeras, ¿no? Pero ahora ya, sobre todo las personas que han regularizado su situación mediante la amnistía, sí, claro, tienen que tener en cuenta que van a estar, digamos, en el ojo, mapeadas por la SUNAT y en un, digamos, planeamiento fiscal de en qué mercado invierto, ¿no? Claro. Tal vez antes Perú era menos atractivo, ¿no? Pero ahora, digamos, la bolsa ha crecido, pero tenemos el MILA. Y había un cuestionamiento porque siempre se pensaba que las divisas iban a tener problemas de repente al momento de querer liquidar sus instrumentos, qué sé yo, ¿no? Pero hoy en día creo que todo eso ya está superado. Sí, ya. Y sí hay una gran diferencia. Y también nosotros hemos visto que también hay diferencias a nivel de digamos, las comisiones, ¿no?, que cobra la banca en el exterior y las comisiones que se pagan en la banca nacional. Entonces es cuestión de... Sí, de ponerse a hacer las matemáticas. Claro, de ponerse a hacer las matemáticas y bueno, cada quien tiene sus razones particulares, ¿no? Sí, tal vez las variables riesgo país y lo que tú comentas de las divisas ya no van a pesar tanto en un análisis actual, ¿no? Así es. Y resulta que estas rentas se van a sumar a la renta de cuarta y de quinta. Sí, si estamos fuera de Bolsa Perú, estas rentas se van a sumar a lo que se llama el canasto de las rentas netas del trabajo, y van a tributar desde 8 hasta el 30%. Entonces eso, digamos que es un poco más gravoso en el sentido de la carga tributaria va a ser alta, ¿no? Sí. En la medida que sea, más o menos tú empiezas a tributar del 30% efectivo a partir de los casi 200.000 soles. Sí. Ahora, ¿y los gastos que puedes deducir en general? Bueno. A ver, cuéntanos un poco sobre los gastos. El primer paso fue cuando se empezó el gobierno, se pidieron facultades legislativas y dijeron vamos a deducir para hacer más justo el impuesto a la renta de los trabajadores, y vamos a introducir gastos, ¿no? Los primeros fueron honorarios de médicos y odontólogos, intereses de créditos hipotecarios para compra de primera casa, primera vivienda, arrendamientos hasta el 30% y finalmente empleada del hogar, todo lo que paguemos por salud. Okay. ¿No? Básicamente, si le pagas el sueldo mínimo, sería pues cerca de 70 soles, más o menos, ¿no? Correcto. Más o menos el 9%. Luego se modificó. Hasta ese sistema que te he comentado, lo tenemos hasta DJ 2018. Y es importante, digamos, la SUNAT ha establecido un mecanismo virtual. Cada vez, digamos, la DJ 2018 se hace más virtual, amigable, ¿no? Sí. Más virtual, sí, te precarga las cosas. Entonces,
digamos, si yo he estado haciendo pagos de arrendamiento y mi arrendador ha consignado mi DNI como debe ser en el formulario que está pagando su impuesto a la renta, entonces en este archivo personalizado se va a precargar todos los arrendamientos que yo he estado pagando y el 30% de los mismos lo voy a seguir por deduciendo. Lo mismo con los honorarios de médicos y odontólogos, el 30% de los RHs que me han emitido se van a también precargar. Claro, También, de los recibos de honorarios. También había una lista limitada de profesiones que podrías deducir también si te emitían RH, donde figuraban ingeniero, personal trainer, arquitecto, ¿no? Y si ellos te emitían un RH, también el 30%, tenía que ser electrónico, tenías que bancarizar también el medio de pago, que era un poco de tú ayúdame a fiscalizar estas personas, Correcto. estas profesiones. Y te premio por esto, que ¿no? usualmente pues no te emiten un RH porque no quieren aumentar su propia tributación, ¿no? Generalmente estas personas, estas profesiones eran que ya tenían un puesto en planilla y aparte generaban ingresos extras que no declaraban. O sea, si todos nos formalizamos, la persona que paga por el servicio, ¿no? El pago del honorario, está sujeta a una deducción, pero no es una deducción total, no es una deducción al 100%. No, hay un límite que es el 30% de todo lo que estamos pagando de honorarios, ¿no? Correcto. ¿Por qué se hace así? Porque no se quiere, mira, digamos en las estadísticas de recaudación de SUNAT, quinta categoría, rentas del trabajo, está casi igual que medianos y pequeños contribuyentes. Ah, mira. Sí, entonces, digamos, si hubiera sido una deducción al 100%, claro, hubiera sido un forado en la caja fiscal. Sí, muy fuerte, sí. ¿No? Y también por eso, digamos, ese es el escenario que nos va a tocar hasta esta DJ 2018. Pero, digamos, aprovechando los últimos minutos de ese tiempo que tenemos, para 2019 es importante ver de que dos cosas. Se ha eliminado la deducción de los intereses por créditos de primera vivienda. Los intereses hipotecarios. Los intereses hipotecarios. Básicamente, ¿qué dijo el ministro de Economía? Que la idea de estas deducciones a personas naturales era formalizar. Y el 70-80% de las deducciones que se dieron en la DJ de 2017 han sido por créditos hipotecarios y no vamos a formalizar al banco. Claro, el banco es más formal que el banco no es. Exacto. Exactamente, ¿no? Sí. Entonces han quitado esta y han puesto dos más, digamos, para un tanto compensar. Claro. Te comenté que la lista de RHs de recibos honorarios que podías deducir era limitada, la han abierto. Ahora cualquier profesión, tú puedes deducir gasto si te emiten el RH y bancarizas el pago. O sea, que hay que pedirle a todos los profesionales que emitan su recibo honorario te porque ajusten entre el todos cañito. nos beneficiamos. Sí, exactamente. Sí. Y han agregado finalmente 15% de todas las boletas electrónicas de restaurantes y hoteles, ¿no? Claro. Para formalizar este sector que se dice que tiene un grado alto de evasión. Sí, hay mucha informalidad. Entonces ahora cada vez que vamos a un restaurante... Exactamente, no vamos a pelear por quién... ¿Quién paga la factura? ¿No? Sí, exactamente. Así es. Bueno, Luis, yo creo que ha sido muy provechoso para todos los seguidores. Todo finalmente tenemos que hacer el cálculo si estamos sujetos o no a la presentación de la declaración jurada, estar atentos al calendario, ¿no? Exactamente. Para ver cuál es la fecha de vencimiento. Y te agradezco mucho la explicación. Repito, muy provechosa para todos. No, y para gracias. Cualquier duda que tengan, los invito a que nos escriban en las redes sociales, exacto, en todos los medios de comunicación que tenemos y gustosos les atenderemos para ver pues cualquier duda que tengan. Exacto. Bueno, me despido de todos ustedes y los dejo con Luis para lo mismo. Muchas gracias y hasta pronto. Adiós.